Según relata Párez, 4 años después de que el ejército enterrara con honores a su hijo en el cementerio de Montería, a don Raúl Carvajal lo llamaron para avisarle que sacarían el cuerpo, que tenía que pagar una plata si no quería que lo arrojaran a una fosa común. Don Raúl pagó, metió a su hijo en una bolsa blanca, lo subió a su camión y se lo llevó a Bogotá. El hecho se convirtió en una hazaña que así titularon los medios. Raúl Carvajal, el vendedor que viajó durante 12 días por el país con el cadáver de su hijo. Pero ¿por qué don Raúl tomó esa decisión? Según información suministrada por el ejército, el 8 de octubre de 2006 su hijo fue dado de baja en aparente combate con la guerrilla, pero según don Raúl, su hijo no murió en combate, sino que fue silenciado por sus superiores como consecuencia de haberse negado a ser cómplice de los falsos positivos. Era suboficial del ejército y lo mandó matar Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos porque cuando era ministro de Defensa, porque ellos lo mandaron a asesinar a los muchachos de Soacha y él no se prestó para asesinar a los muchachos porque él me llamó personalmente el 20 de septiembre de 2006, me llamó a las 8:38 minutos de la mañana, me dijo: papi, ¿cómo está? Y le dije: bien, ¿y usted cómo le ha ido? Y cuando terminamos de hablar, que hablamos 4 minutos, me dijo me dio a mí por preguntarle que cómo estaba eso por allá y me dijo: esto está muy feo, a mí me mandaron a matar 2 muchachos para hacerlo pasar como guerrilleros muertos en combate y yo no quise matarlos y entonces me voy a retirar. A los 18 días me lo entregaron torturado, señales de estar amarrado de pies y manos, con todo golpeado, porque ahí un teniente me mandó decir a mí cómo que lo habían torturado en el batallón Ricaurte de Bucaramanga y ahí lo habían sacado en un helicóptero, le pusieron suelo y lo sacaron en un helicóptero a una montaña para hacer una película para decir que era que lo había matado la guerrilla. Inicialmente, don Raúl fue a pedirle ayuda a Uribe en la finca del Ubérrimo y con la pancarta de su hijo en el pecho le pidió que le pusiera un abogado y que reabriera el caso. Porque Álvaro Uribe fui yo personalmente a la finca del Ubérrimo en Montería y le llevé unas pancartas, le llevé unos papeles y yo lo que quería era que se pusieran unos investigadores para que se investigara la muerte de mi hijo porque yo pensaba que había sido muerto por los mismos compañeros y cuando se dio cuenta que yo sindicaba a Álvaro Diego Tamayo, que era el decán de Álvaro Uribe, entonces comenzaron a tapar todo eso, la muerte de mi hijo, ya no dejaron que se investigara, no dejaron que nada, me amenazaron a mí, a mi familia, yo hace 10 años que no vivo con mi familia, entonces ando haciendo protestas para que todo el mundo lo sepa porque ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Defensoría del Pueblo absolutamente no han querido que se investigue, no han hecho nada porque les da miedo, los abogados, todos los abogados renuncian. Esta es una fotografía de su camión con una pancarta colgada donde le solicitó ayuda al mismo Uribe para que le aclararan los hechos de la muerte de su hijo, al parecer a manos del mismo ejército. Don Raúl también viajó desde Montería hasta Bogotá, parqueó su carro en la mitad de la Plaza de Bolívar junto a la estatua del Libertador. La policía quiso desalojarlo y él no se dejó, bajó el cuerpo y lo puso a sus pies, convirtiendo el hecho en una noticia que le dio la vuelta al mundo. Don Raúl cambió el gran camión por un furgón y allí extendía las pancartas con notas periodísticas de su lucha, además de fotografías de los que para él eran los responsables de la muerte de su hijo, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, algunos generales, tenientes y un cabo. En la parte inferior se podían ver 2 fotografías de su hijo con la frase: así ingresó mi hijo al ejército, y esta otra imagen acompañada de la frase: así me lo entregaron. Justo esa imagen fue la que instaló en el maniquí vestido con prendas del ejército que tenía encadenado sobre su furgón. Don Raúl conocía cada letra de su exposición, pues aseguró que tuvo que aprender a leer y a escribir después del asesinato de su hijo para poder entender los complicados procesos y burocracia judicial. Ese mismo señor fue el que le dijo estas palabras a Álvaro Uribe Vélez: ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. Y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca del Ubérrimo. ¿Sí o no se la entregué? Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo.
La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les convienen, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Y ya sabemos que Uribe tiene una relación bastante estrecha con lo que don Raúl denunció a continuación. ¿Cómo está? Me dio por preguntarle, mijo, ¿cómo está eso por allá? Y me dijo, esto está muy feo. A mí, esto está muy feo. A mí me mandaron a matar 2 muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y yo no los quise matar. Y yo me voy a retirar porque yo no los quise matar y entonces está muy feo. La esquina donde don Raúl se instalaba todos los días por más de 10 años hoy luce vacía. El camión fue trasladado por las autoridades, pues don Furgón, como era conocido, no volvió ni volverá nunca más. Falleció por COVID esperando justicia a sus 73 años. Por ello, el abogado Miguel Ángel del Río compartió esta fotografía con la frase: hace varios años le hice una promesa a don Raúl, hoy se cumplió, y esta es solo una de las historias de las más de 6.000 que se escribieron en nuestro país, historias invisibles para personas como Polo Polo, que le gritan así a la justicia. La izquierda intentó asesinar con 2 disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos, nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano duro con ellos. Como acabamos de ver, para Polo Polo la justicia se resume en una lucha de izquierda y derecha, por lo que Matador le respondió: doctor Polo Polo, vamos cerrando el hortito. Los hijos de nosotros, los pobres, los soldados que son los rasos, para ellos no valen nada. Nuestros hijos, para ellos eso es como unos perros, porque nuestros soldados rasos son nuestros hijos, los tenientes, los coroneles son los hijos de los ricos, porque yo no conozco ningún policía, ningún soldado que sea hijo de un rico, jamás, ninguno. Entonces, ¿por qué tienen que matar a nuestros hijos, que son los que defienden al pueblo? Cuando no hay paz, de otros países, para que haya guerra, les mandan mucha plata, les mandan armas, les mandan de todo, para que maten a nuestros hijos, porque eso es lo que está sucediendo en Colombia. Ojalá se acabara con lo que es la cúpula militar que hay del 2006 para acá, que entró Uribe y Juan Manuel Santos, se acabara. De pronto ahí puede haber paz, de resto no creo que haya paz.